En las clases pasadas vimos las configuraciones iniciales, la planeación, los conceptos de objetos, también vimos el item linking, el task runner y ahora vamos a ver cómo todo eso se junta para entender y aplicar el concepto del static data. En estos momentos vamos a centrarnos en entender qué es el static data y cómo usarlo correctamente en nuestros flujos y cómo este nos va a ayudar a reducir el tiempo de ejecución. Para comenzar, quiero ingresar en este nodo Edit Fields para mostrarles algo. Estoy conectado, sí, voy a ejecutar el nodo. Entonces, como ustedes pueden ver, y respondiendo a lo que hablábamos al final de la clase pasada, ¿por qué, Álvaro, por qué diablos pusiste las traducciones dentro del nodo config y no hiciste referencia directamente al nodo que tenía las traducciones? Ahorita estoy haciendo eso, referenciándolo directamente. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo aquí hago alusión a la propiedad que tiene el mensaje que yo quiero retornar, eso me devuelve un objeto. Si yo quiero obtener solo la cadena, entonces tengo que referenciar a la propiedad del objeto. Como habíamos visto antes, los objetos, para acceder a sus propiedades, lo podemos hacer con punto, que aquí ya me está dando el valor inglés o español. Entonces yo puedo coger cualquiera de los dos y ya tengo si yo ejecuto esto nuevamente, ya tengo el valor correspondiente a la propiedad que seleccioné. Pero la idea no era que nosotros, en base a la configuración, podamos utilizar ese valor para pasarlo a todos los lugares para obtener la traducción respectiva. Sí, entonces si quiero hacer eso, tengo que referenciar a esta configuración. Entonces, ¿cómo lo hago? Podríamos haberlo hecho con el punto, pero en ese caso nosotros teníamos que escoger una de las opciones o podemos hacer referenciar a una propiedad de un objeto también con corchetes y dentro del corchete podemos poner una variable. O también podemos poner una cadena de texto que corresponda al nombre de una propiedad, que ya lo vamos a ver. Primero enfoquémonos en esto. Miren, aquí yo le hice referencia a la variable del lenguaje, le voy a volver a ejecutar al nodo y como ven, se ha ejecutado y me devuelve el mismo resultado. Pero si yo quiero hacerlo de esta forma, en todos los lugares donde vaya a retornar las traducciones, voy a tener que poner este corchetes y hacer referencia aquí a la variable del flujo. Y qué pereza, la verdad. O sea, yo quisiera que ya de una me dé el valor. Entonces es por eso que yo le puse dentro de este nodo config para hacer algo, utilizar una función que me devuelva ya el valor listo. Entonces, habíamos dicho que podemos referenciar a las propiedades con punto, con corchetes. Este corchete puede tener una variable que es nuestro caso, o si no puede tener un string que tenga el nombre de la propiedad. Por ejemplo, es. Entonces le vuelvo a ejecutar, entonces me va a devolver en español. O para que se vea la diferencia, voy a poner en vez de es en. Entonces me va a devolver el valor respectivo. Entonces tenemos esas diferentes formas de acceder al objeto. Pero como digo, yo no quiero eso. Yo quiero ya directamente el valor. Entonces me voy al nodo config para definir la función que me va a ayudar a eso y de paso explicarles el concepto de static data. Dentro de N8N nosotros tenemos esta función getWorkflow static data a la que se le envía este parámetro global. ¿Qué hace esto? Esta función lo que hace nos retorna un objeto estático que podemos usar para almacenar información en él. La ventaja de este objeto es que va a estar disponible desde que se guarde la información en adelante para ocupar la información directamente desde ahí. Habíamos dicho que en los nodos code nosotros tenemos el tiempo que se demora el task runner en levantar el proceso para que se ejecute y el tiempo de ejecución. La suma de los dos tiempos nos da como resultado cuánto se demora el nodo code en ejecutar la tarea. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una función que hace varios cálculos excesivos al ejecutar el nodo code cada vez, ese cálculo se va a volver a repetir. Entonces, si digamos es un cálculo que se demora, qué sé yo, 5 segundos.
Entonces, cada vez que se ejecute el flujo, vamos a tener demora de 5 segundos en ese nodo code. Pero ¿qué pasa si esa data es siempre la misma? Es un cálculo, digamos, fijo, que por A o B que no va a cambiar. Pero necesitamos mostrarlo, necesitamos hacerlo. O quizás es un cálculo que no cambia mucho, o sea, cambia una vez al mes, por ejemplo. Entonces, ahí es donde viene la magia de Static Data, porque podemos almacenar el resultado de ese cálculo dentro de Static Data y después solo consumirlo de ahí, evitándonos que hagamos el cálculo nuevamente. Es el equivalente a la caché, sino que es una caché utilizando esta variable propia de N8N. Esta información del static data se guarda en memoria, por lo que hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, el static data de N8N no hay que consumirlo para guardar muchísima información. O sea, si bien es cierto, mencioné que si hay información grande que procesar, no tenemos que abusar tampoco de esto, porque esto se guarda en memoria. Y al guardarse en memoria, eso se puede saturar si hay mucha información. Entonces, esto nos serviría para guardar cálculo, esa información grande, pero que no supere cierto tamaño. Por ejemplo, no sé, menos de 10K, 100K, que en registro eso es muchísimo, si es información simple. Si es información ya más compleja, ahí sí deberíamos utilizar una base de datos como Redis, que es la base por excelencia para manejo de caché, donde no vamos a tener problema de que sea el tamaño que sea. Como aquí podría pasar si utilizamos data muy extensa, ¿no? Entonces, la otra consideración que hay que tener en cuenta es que la data estática es por flujo. O sea, si es que yo me meto en el flujo y, y como consecuencia de entrar en el flujo se genera data estática, la siguiente vez que entre yo, esa data estática va a estar disponible para mí. Pero si entra, por ejemplo, otra persona, entra Juanito, Juanito también va a acceder a esa data estática, así él no haya accedido, o sea, no la haya generado. O sea, se genera la primera vez que se ejecuta el flujo por completo y sin errores. Entonces, si yo ingresé y generé esa data estática para este flujo y Juanito ingresa al mismo flujo, esa misma data estática va a estar disponible para él. Entonces, es ahí donde se ve el beneficio, porque, como decíamos, si tenemos un cálculo que se demoraba 5 segundos, ahora la primera vez se va a demorar esos 5 segundos, pero de la segunda en adelante, para mí, para Juanito, para Pepito, para Langarito, ya no se va a demorar ese tiempo, la va a tomar directamente de la memoria. Entonces, de lo que se demoraba 5 segundos, después se va a demorar quizás solo medio segundo. Entonces, esa es la ventaja de Static Data. También la Static Data no se va a generar si nosotros ejecutamos el flujo en modo de prueba, en testing. Solo se va a generar cuando el flujo se complete y se ejecute sin ningún error, pero con el flujo activo, o sea, ya digamos en producción. Ahí la primera vez se va a generar el objeto de static data y la segunda vez la data que se generó se va a consumir desde ahí, desde la memoria, desde static data. Ya no se va a volver a reprocesar. Ahí está la ventaja. Ese es el punto en el que nos favorece la data estática. Otra consideración que es súper importante que hay que tener en cuenta porque mucha gente en los foros de N8N también dice static data no sirve para nada porque mejor me complicó todo, se demora más, hasta hay errores y cosas así. Entonces, es porque no toman en cuenta algo. En Static Data solamente se guardan datos que no cambian o que cambian casi nunca. Puede ser una vez por semana, por mes, cada 15, pero que casi nunca cambian. Si son datos que cambian constantemente, vamos a estar escribiendo Static Data. Y si es un cálculo pesado que cambia constantemente, como siguiendo el ejemplo inicial, se va a volver a ejecutar ese cálculo quizás en cada ejecución. Entonces no vemos ninguna ventaja y encima más al consumir static data también tenemos un retraso y todo se va a volver un caos. Entonces hay que tener presente que solo vamos o solo tenemos que guardar ahí datos que no van a cambiar o que van a cambiar muy poco. Entonces vamos con la implementación. Yo aquí ya, para que no me vean codificando y perder el tiempo, ya he clasificado los datos por bloques que no van a cambiar, siguiendo este ejemplo, y en bloques de datos que sí cambian.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar esta función getWorkflowStaticData con parámetro global y asignarle eso a una constante. En este caso, a la constante yo le he puesto static data. Ustedes aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran. Esto sí tiene que respetarse. Esto tiene que ser lo mismo. Pero este nombre puede ser el que ustedes gusten. Esto es solo referencial. Entonces, el dato de chat no podría ir en static data porque yo cada vez que envío un mensaje, el mensaje va a ser diferente. A veces voy a mandar fotos, a veces voy a mandar videos, a veces solo texto, entonces la fecha va a ser diferente porque no voy a mandar siempre mensajes a la misma hora y el mismo día. Entonces, esta data no entraría dentro de static data, la dejaría fuera de static data. Vamos ahora con los datos del negocio. Como habíamos dicho, entonces yo aquí le puse un ID, el nombre, entonces el nombre del negocio, especialmente el ID, eso con una arquitectura bien definida, eso no cambiaría nunca. El nombre quizás, pero también no es que va a cambiarse el negocio de nombre cada semana. Quizás por ahí si hacen un rebranding y después de un año, lo que sea, pero no es que cambiaría a cada momento. Entonces, ¿qué tampoco no cambiaría? Lo que no cambiaría es el ID del usuario, porque independientemente de cuando yo me conecte al flujo o mande un mensaje, siempre va a ser mi ID de usuario el mismo. Entonces eso no va a cambiar, ni tampoco va a cambiar el ID del negocio por lo que ya explicamos. Entonces, aquí, ¿esto para qué nos servía? Esto nos servía para construir el ID, la key para Redis, para los nodos message buffer y rate limit. Entonces, como esto no va a cambiar, defino aquí la clave rate limit y message buffer porque esto también en teoría ya no debería cambiar porque ya hice yo el análisis previo, ya definí todo lo que voy a utilizar, entonces no tendría por qué cambiarlo después. Entonces, aquí es donde es la parte que entra static data. ¿Cómo estructuramos esto? Muy bien. Aquí yo le puse una variable que static data no tiene. Aquí en JavaScript, el que sabe un poco de programación, a diferencia de TypeScript, nosotros tenemos la libertad de ir agregando cosas a objetos sin que tengamos problema. En cambio, en TypeScript nosotros tenemos restricciones, definimos un tipo de objeto, entonces ese objeto tiene ciertas propiedades y si le queremos poner una que no existe, vamos a tener error. En JavaScript no pasa eso. Entonces aquí como estamos ejecutando código JavaScript, entonces al objeto static data yo le estoy haciendo esta comparación con una propiedad que no tiene, que le voy a asignar después un valor booleano. Entonces, si esta propiedad no existe o es falsa o tiene valor de false, entonces ahí ingreso a este código. Esto va a ejecutarse siempre la primera vez. ¿Por qué? Porque la primera vez que se ejecute el workflow no voy a tener la propiedad. Entonces, como no la tengo, voy a ingresar aquí. Voy a tomar en cuenta esto, voy a coger estos valores y luego voy a crear en static data una propiedad que vendría a ser un objeto con estos valores que no van a cambiar. ¿Para qué? Para que a partir de la segunda ejecución tome los valores de aquí. Ya no haga esta estructura ni cree este objeto, sino ya tome directamente de esta propiedad dentro de static data, que si se fijan es diferente a la que yo utilicé para la validación. Esta que utilicé para la validación es un booleano, pero esta tiene todas las propiedades que yo voy a utilizar. Aquí dentro ya le pongo el valor de true para que la segunda vez que ingrese, como esto ya va a ser true, ya no se va a cumplir esta condición, entonces ya no va a entrar a procesar esta parte del código. Entonces, si nosotros, volviendo a lo que les decía al inicio, tenemos un cálculo grande, entonces al almacenarlo la primera vez en static data, la segunda ya no se va a ejecutar ese cálculo. Ya podemos obtener todos los valores de la propiedad de static data que hayamos definido. Entonces aquí vienen otro bloque de valores que sí cambia, puede cambiar el lenguaje, estos parámetros de configuración. Entonces, Álvaro, ¿no habías dicho que aquí en static data no va a cambiar, son datos que no cambian, entonces el lenguaje sí va a cambiar? O sea, para este ejemplo, vamos a suponer que estamos definiendo qué idioma utilizar, inglés o español. Entonces, digamos, ya le hicimos la implementación y todo, entonces nos vamos por el español. Entonces, le ponemos aquí la configuración en español y se lanza.
Después de un tiempo decimos, no, vamos en inglés, después de haber probado y haber utilizado un tiempo, nos cambiamos de inglés y se lanza. Dice, pero eso no tiene mucho sentido, ¿no? Si estamos siguiendo un ejemplo solo para entender el uso, porque de ahí en un escenario real nosotros deberíamos quizás poner ahí un escenario un poco más real, ¿no? Podríamos poner ahí al inicio un nodo donde se le pregunte al usuario qué idioma prefiere inglés o español. Entonces, ese usuario escoge, por ejemplo, español, eso lo guardamos en una base de datos, puede ser Redis o cualquier otra, y en la siguiente vez consultamos esa configuración que el usuario hizo para ya presentarle el lenguaje, o sea, los mensajes con el lenguaje correspondiente. Y también ahí nos serviría static data, porque la primera vez que el usuario configure el idioma, se guarda en la base de datos de esa configuración, retornamos todos los mensajes de esa configuración que escogió y ya los tenemos guardados en nuestra, vendría a ser como una caché que de N8N está llamada static data. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos lo mismo. Entonces, cogemos y le ponemos una variable booleana para confirmar para confirmar si existe o no para proceder con la función. Esta función lo que hace, en definitiva, es recorrer el objeto del idioma. Va a recoger este objeto InputFest JSON Translations corresponde a este objeto de aquí. Entonces, o sea, yo solo lo cogí y lo arrastré acá, literal. Si ven, es el mismo valor. Entonces, volviendo a la explicación, ¿y por qué borré lo que estaba ahí? Ya voy a explicar. Entonces, si es que nosotros la primera vez no tenemos definido esta variable, que vuelvo y repito, es una variable que yo me acabo de inventar. No es que así se tiene que llamar, ni que esto ya existe, no. Como decía, en JavaScript tenemos la ventaja de a los objetos poderles asignar nuevas propiedades que no tenemos ningún error, a diferencia de TypeScript. Entonces, le estoy diciendo, existe esta propiedad, o sea, esta propiedad de o existe o tiene el valor existe y tiene el valor de false o no existe. Entonces, si no existe o existe y tiene el valor de false, entra a este bloque a procesar, a hacer esta función que lo que hace es recorre al objeto y me va creando un nuevo objeto con, con la propiedad, con las propiedades que habíamos definido para el idioma, array limit, de image not allowed y todo el resto de propiedades, y con el valor correspondiente al lenguaje que yo ya tengo aquí definido en la configuración. Entonces, así, como vieron al inicio, yo no tengo que utilizar al final de la frase el punto es, punto en o corchetes con el language, con la variable language, sino ya me va a dar el texto en el idioma correspondiente. Entonces, con eso en mente, se crea esta función para que ya de aquí, del nodo config, perdón, o sea, es un nodo code que se llama config, ya haga referencia al idioma y tenga directamente el texto correspondiente. Y le asigno aquí a una variable en static data con con el resultado de esta función que vendría a ser el objeto ya con los valores preestablecidos. Entonces la segunda vez esto no se va a ejecutar. Ahora, ¿qué hago? Retorno al final el chat data que ya tenía anteriormente, el config data, que estos que corresponden a la información que sí cambia, y después retorno también un objeto con el valor con la data del idioma, que en este caso es la que viene de aquí, de static data, que ya tiene el idioma ya procesado, y la de business data, que ya tiene la información del negocio, que también ya se procesó. Aquí en este caso fue un procesamiento más pequeño que este, pero bueno, es información estática. Ahora, pero entonces, ¿y por qué borraste de eso, Álvaro? ¿Qué dañaste o qué pasó ahí? Como habíamos dicho, entonces en este escenario estamos asumiendo que vamos a probar primero en español, después en inglés, después de un tiempo para ver cómo funciona el idioma. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros cambiamos el idioma así como está? Si cambiamos el idioma así como está la segunda vez, o sea, cuando cambiemos el idioma, igual nos va a coger de static data
el idioma que teníamos antes, o sea, no se va a regenerar esta parte. Entonces, ahí es donde intervenía esta condición que estaba antes. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que si es que esta variable no existe o es falso, o si es que esta variable de static data tiene un valor diferente al que tengo aquí en la constante, se vuelva a regenerar. Y entonces aquí yo le estoy asignando también otra propiedad donde guardo la constante del idioma para que así la siguiente vez que yo coja y ejecute cambiando el idioma, esto se regenere. Como digo, la idea es poner aquí cosas que no vayan cambiando constantemente. ¿Sí? Esto para, de forma didáctica, ya les digo, o sea, ahorita le estamos haciendo así, pero en realidad esta configuración del idioma, por ejemplo, tendría que venir en un, tendría que almacenarse en una base de datos y de ahí tomarla para que el usuario, porque un usuario, si por ejemplo es un usuario de Estados Unidos que solo habla inglés, no te va a estar cambiando entre inglés y español para ver cuál le gusta, no, va a coger el idioma que él sabe. Entonces, para objetivos didácticos, lo que estamos haciendo aquí sirve. Entonces, ya retornamos el objeto con todo lo que ya definimos y procedemos a ejecutar el flujo. Entonces, como decía, si es que para que entre en funcionamiento static data, el flujo tiene que estar activo, en producción, digamos. Si le ejecutamos así en pruebas, no vamos a ver el static data no se va a activar. Entonces voy y le activo el flujo y vamos a enviar un mensaje. Vamos a decirle hola. Entonces después de enviar el mensaje, aquí vamos a la ejecución. Veamos si no hubo ningún error. Entonces ya se ejecutó el flujo, no hay ningún problema. Y ahora vamos a investigar un poco qué pasó. Nos vamos aquí al nodo Edit Fields. Entonces, ahora voy a tomar, ahorita estoy tomando en este Edit Fields, estoy tomando el idioma de este nodo, pero voy a tomarlo del nodo config como era mi intención inicial. Entonces voy a cogerlo directamente de aquí del idioma config, voy a coger cualquiera de estos y como ven, este ya tiene el, el mensaje ya listo. Aquí es el mensaje, aquí ya está. Entonces no le puedo ejecutar porque estoy ya con el nodo activo, pero ya tiene el mensaje como yo quiero. Entonces voy a proceder a ejecutar nuevamente para que se vea ya el resultado como yo lo quería desde un inicio. Listo, entonces voy a volver a enviar ya con el cambio aquí del nodo que ya toma directamente el valor de config, el valor del idioma. Entonces vamos a ejecutarlo. Hola, esta es la primera vez que le ejecuto con ese. No, esta ya vendría a ser la segunda vez que le ejecuté, sino que la primera vez que le ejecuté aquí en Edit Field estaba tomando el valor de este, ahora ya tomo el valor de aquí de config, pero como ya es la segunda vez que le ejecuto, entonces ya vamos a tomar el valor de static data. Entonces veamos aquí, tenemos la ejecución, vamos a ver en el editor, y aquí ya tengo el valor directamente del nodo config y también tomándome de static data. Voy a quitar el pin y voy a volver a ejecutar otra vez. De aquí en adelante ya todo lo que tome, como ya es la segunda vez, o sea, ya no es la primera vez, sino ya estoy algunas ejecuciones, lo voy a ir tomando ya directamente de static data. Entonces aquí igual vemos la ejecución, vamos a ver esto en el editor y vamos aquí a ver que todo sigue funcionando perfectamente. Listo, ahora hemos implementado el nodo RateLimit. Aquí lo único que hemos hecho es utilizar la información que teníamos definida en el nodo anterior para el RateLimit, que lo teníamos del Business Data. Aquí para la prueba solo le he puesto uno para ver si está funcionando el RateLimit y le estamos estableciendo la configuración del periodo de tiempo que habíamos definido antes.
también añadimos el nodo Telegram, donde estamos utilizando el chat ID que obteníamos de config y también ya el texto listo con el idioma seleccionado. Vamos a la ejecución. Como le puse que solo puede haber un mensaje, entonces le doy a hola. Entonces la primera vez que pasa, no hay problema, porque como puede ser un mensaje, está puesto para que sea un mensaje por minuto, la ejecución aquí debe ir al nodo edit fields que le puse al final como referencia. Ahora, vamos a mandarle otra vez otro mensaje. Entonces ya le mando la petición y ahora como ya excedí el rate limit, ya me devuelve directamente el mensaje que yo puse, que yo configuré en mi objeto con las traducciones. Entonces aquí ya aparece la ejecución y vamos a ver aquí los valores respectivos que habíamos definido. Entonces aquí yo le cojo y le estoy, como pueden ver, utilizando desde config el objeto del idioma. Ya tengo directamente el mensaje de acuerdo al idioma que yo seleccioné. No tengo que hacer nada más. Entonces ya para terminar, lo único que faltaría es, como ya probamos, ahorita cambiar el valor del límite por el que habíamos definido aquí en la configuración, que es 30. O sea que hay 30 mensajes, se permite 30 mensajes por minuto a cada usuario de este cliente. Si te gustó este tipo de videos explicados paso a paso de cómo funcionan los nodos, te invito a que me des un like, me sigas, comentes qué te ha parecido esto. ¿Sabías todos los conceptos que vimos en esta clase? ¿Te gustaría aprender nuevos conceptos? ¿O qué te gustaría profundizar? ¿O que te explique paso a paso? Todo eso déjame en los comentarios que los leo absolutamente todos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase para continuar con la implementación del flujo. Todavía tenemos varias cosas que cubrir. Eso es todo, narnianos. Hasta la próxima.